Hola, en este video realizaremos un recuento histórico sobre la factorización. Nosotros somos Andrés, Laura y Valeria. ¿Alguna vez en tu época escolar, cuando el profesor te enseñaba a factorizar, llegaste a preguntarte ¿para qué sirve la factorización? Bueno, pues en la actualidad, la factorización es un proceso empleado para transformar expresiones algebraicas de manera conveniente con el fin de resolver un problema. Por ejemplo, en la pantalla mostramos el binomio x al cuadrado menos 4, que puede factorizarse como x más 2 por x menos 2. Sin embargo, a lo largo de la historia, la factorización fue utilizada como herramienta para la solución de cierto tipo de ecuaciones. Es por eso que, al estudiar la historia de la factorización, es necesario realizar un recorrido por la solución de ecuaciones, pues es mediante esta actividad que surge la necesidad de usar ciertas reglas conocidas actualmente como los casos de la factorización. En este sentido, acompáñanos a hacer un recorrido histórico por diferentes civilizaciones, culturas y épocas en las que se evidencian aportes significativos a lo que hoy conocemos como la factorización. Este recuento histórico comenzará en la civilización babilónica, seguidos de los griegos y los árabes. Luego hablaremos de algunos aportes importantes a la solución de ecuaciones en los siglos XVI y XVII para finalizar con los más recientes aportes que corresponden a los realizados en la edad contemporánea. Iniciamos este recorrido con los babilonios, quienes según los hallazgos reportados en 1930 en las tablillas mesopotámicas, cuya antigüedad es de alrededor de 4000 años, se evidencia que los babilonios fueron los primeros en resolver ecuaciones cuadráticas, es decir, ecuaciones de segundo grado. Ellos empleaban el método que hoy conocemos como completar el cuadrado. Veamos un ejemplo de un problema extraído de dichas casillas. He sumado al cuadrado y mi lado obtenido un medio. Pondrás 1, que podría ser algo que se tomara como unidad para medir longitudes, fraccionarás la mitad de 1, que es un medio, multiplicarás un medio por un medio, que es igual a un cuarto, agregarás un cuarto a 3 cuartos, que es igual a 1, sacarás su raíz cuadrada, es decir, 1, restarás el 1 medio que has multiplicado de 1, que es un medio, y ese es el lado del cuadrado. Es importante mencionar que el lenguaje simbólico con el que trabajamos actualmente no era empleado por los babilonios. Ellos utilizaban palabras para denotar estos símbolos, como lo acabamos de mencionar. El problema, reescrito con la notación actual, sería igual a x al cuadrado más x igual a 3 cuartos. Geométricamente, la solución del problema se ve así. Tomamos un cuadrado cuyos lados tienen como longitud x y por lo tanto su área es x al cuadrado y un rectángulo de lado x y 1, lo que significa que su área es x. El rectángulo conformado por estos dos tiene como área 3 cuartos. Para hallar el valor de x dividimos de forma vertical el rectángulo de lado 1, obteniendo así dos rectángulos. Ubicamos uno de ellos debajo del cuadrado del lado x. Luego, teniendo en cuenta que los nuevos rectángulos tienen lados de longitud 1 medio, añadimos un cuadrado de lado 1 medio, cuya área es 1 cuarto, para así completar el cuadrado de lados x más 1 medio. Ahora determinaremos el área total de este nuevo cuadrado, el cual, al estar conformado por las mismas figuras del rectángulo inicial, significa que su área es igual a 3 cuartos. Sin embargo, debemos añadir el área del último cuadrado que agregamos, es decir, 1 cuarto. Realizando la suma de estas dos fracciones, obtenemos que x más 1 medio al cuadrado es igual a 1 y aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad obtenemos que x más 1 medio es igual a 1 y por lo tanto, despejando x, obtenemos que x es igual a 1 medio. Cabe mencionar que otros de los avances más notorios de los babilonios se centran en el trabajo de ecuaciones de cuarto grado, es decir, ecuaciones cuárticas. Los babilonios veían estas ecuaciones
como ecuaciones de segundo grado disfrazadas y empleaban el mismo método que acabamos de observar. Este método empleado por los babilonios se corresponde con lo que en la escuela denominamos como trinomio cuadrado perfecto. Ahora hablaremos de los griegos, específicamente de Euclides, quien nació aproximadamente en el año 300 a.C. Él, y se cree que otras personas más, realizaron una compilación de todos los avances matemáticos que había hasta la fecha, en una obra conformada por 13 libros, organizada de forma deductiva, denominada Los Elementos. Las 11 primeras proposiciones del libro 2 se pueden hacer corresponder con las identidades algebraicas empleando nociones geométricas. Por ejemplo, en la proposición 1, que nos dice que si hay dos rectas y una de ellas es cortada en un número cualquiera de segmentos, el rectángulo comprendido por las dos rectas es igual a los rectángulos obtenidos por la recta no cortada y cada uno de sus segmentos. Esto significa que el área del rectángulo determinado por estas dos rectas es igual al área de los rectángulos conformados por la recta M y las divisiones de la segunda recta. Esta proposición se corresponde con lo que conocemos hoy en día como el caso de factorización, factor común. Otro ejemplo es la proposición 4, la cual nos menciona que si se corta al azar una línea recta, el cuadrado de la recta entera es igual a los cuadrados de los segmentos y 2 veces el rectángulo comprendido por los segmentos. Esta proposición se corresponde con lo que conocemos hoy en día como el trinomio cuadrado perfecto. Ahora haremos una introducción de la historia de la factorización en los árabes. Allí aparece un gran matemático llamado Al-Khwarizmi, nacido en 780 después de Cristo. Uno de sus libros más conocidos es llamado El libro conciso de cálculo de restauración y oposición. Allí presenta un lenguaje retórico en el cual hace uso de diferentes palabras que denotan a la incógnita, el término independiente y los demás símbolos empleados en una ecuación. Además, da a conocer 6 formas canónicas de ecuaciones cuadráticas. A cada una de ellas presenta un método de solución. Al-Khwarizmi no habla de cantidades positivas ni negativas, sino de cantidades que se suman o se restan a otras. Para solucionar ecuaciones, Al-Khwarizmi usaba un método algebraico llamado al-Jar como restauración y al-Muqabala como oposición, ya sea agregando o quitando las mismas cantidades a cada lado de la ecuación, conservando así la igualdad. También se simplifica la ecuación cancelando términos opuestos. Además, hace uso de la geometría para ilustrar la forma en cómo completa cuadrados, pero no hace uso de esta para dar soluciones a las ecuaciones. Ahora aparece otro árabe matemático llamado Tabat ibn Warrad, nacido en 836 después de Cristo. A diferencia de Al-Khwarizmi, Tabat no parte del algoritmo, sino que plantea resolver el problema en términos generales, a partir de la forma canónica. Al parecer, la idea de completar cuadrados nace de los babilonios, quienes la utilizaban para resolver ecuaciones particulares, pero la manera general se debe a Tabat, después de que quien hace uso de las proposiciones planteadas por Euclides para relacionar cuadrados
con rectángulos de forma tal que con ello logra plantear un método que hoy escribimos en términos simbólicos algebraicos como x a la 2 más px más p a la 2 sobre 2 igual a x más p a la 2 sobre 2. Miremos la historia de la factorización en el siglo XVI y en el siglo XVII. En el siglo XVI, a partir de esta época, debido muy posiblemente al surgimiento del lenguaje simbólico algebraico, se elimina totalmente la dependencia a la figura o demostraciones que lo incluyan. Otro factor importante para esta ruptura fue la no posibilidad de asociar magnitudes geométricas a nuevas expresiones, es decir, se independiza el álgebra de la geometría. Mucho tiempo más adelante, T dota al álgebra con un carácter algebraico, escribiendo las variables como vocales usando vocales y a los coeficientes usando consonantes. Otro método general explotado por Viete fue la factorización de polinomios de segundo grado, expresada como producto de factores de primer grado, pero fracasó parcialmente porque rechazó las raíces negativas y porque no tenía la teoría suficiente, como el teorema de factorización, el cual está basado en un método general. Sin embargo, el desarrollo de este método, que fue extendido a polinomios de grado mayor que 2, permitió la aparición de las relaciones como la existencia entre el grado y el número de raíces o cuántas de estas serían positivas, negativas o complejas. Ahora, en el siglo XVII se emplea por primera vez la factorización como un método de solución de ecuaciones. Es allí donde aparece el matemático Thomas Harrington. En su obra muestra por primera vez la factorización como un método de solución de ecuaciones de segundo grado. En este libro, la notación es similar a la de Viete. Una diferencia con la notación actual es con la notación de las potencias, porque no se utilizaba el superíndice para indicar el grado, sino se escribía consecutivamente las vocales. Es decir, como aparece acá en el ejemplo, A a la 3 se escribe como A. Para Harrington son importantes las ecuaciones en su canónica, pues estas se adoptan a las reglas para encontrar raíces numéricas. Las ecuaciones canónicas se originan por multiplicación de factores monomiales, lo que Hill muestra en el lenguaje moderno como sigue. Por último, miremos la historia de la factorización en la edad contemporánea. En esta época aparece el matemático llamado Évariste Galois, nacido en 1811. Él logra determinar cuáles ecuaciones de grado superior a 4 eran solubles por radicales y cuáles no. Ya en 1770 aparece la teoría de grupos y se extiende por 2 siglos. En él, sus demostraciones son totalmente rigurosas y aparecen nuevos métodos de demostraciones como el método axiomático. Y ya en contexto al entorno, ven la matemática como una actividad humana. En este periodo, algunos teoremas y definiciones respecto a la factorización surgen a lo largo del estudio de dominios de factorización única, hasta llegar al término de factorización, al método de factorización que hoy en día conocemos. Espero que este video sea muy útil para poder comprender la factorización a lo largo de la historia. Muchas gracias.